Con Pío Bucetich. Pío, cuéntanos sobre la ayahuasca, porque la manera como tú lo abordas es a partir de un método muy antiguo y con mucho respeto. Tienes todo un protocolo. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, los protocolos antiguos de los maestros que ya no están, la mayor parte, ya, digamos que ya no quedan, han fallecido por motivos de edad, son protocolos que se han mantenido por muchas generaciones, ¿no? Estos protocolos, porque claro, nosotros confundimos la actitud de respeto, ¿no es cierto? Que está bien, ¿no? Respetar, pero los protocolos antiguos tienen motivos, han sobrevivido a las generaciones y tienen mucha experimentación de cómo es que se deben hacer las cosas seguras y lo mejor, ¿no? Por ejemplo, dentro del protocolo antiguo siempre hay una entrevista previa, ¿no? Nadie entra a una ceremonia medicinal de este tipo sin una entrevista previa. En esta entrevista se fijan los objetivos de trabajo, las necesidades que tiene la persona. Y luego la siguiente parte del protocolo es la limpieza, el desbloqueo previo. Para eso tenemos plantas, son como 70 plantas medicinales que tienen un efecto de desbloquear el sistema energético, los chakras, ¿no? ¿Cómo funciona ese desbloqueo? O los ñawis, ¿no? Básicamente se va destapando los bloqueos energéticos como unas plantas que tienen un efecto vomitivo, ¿no? Realmente el trabajo no es limpiar el estómago, obviamente, sino ir desbloqueándolos. Hay muchas variedades de plantas muy específicas para distintos tipos de problemas, pero esa parte previa es fundamental porque permite que el trabajo de la ceremonia medicinal posterior sea mucho más productivo y con efectos mucho más sanadores, ¿no? Ahora, también en el protocolo está la dosis personal, de acuerdo a la entrevista, a las características de la persona, se organiza un poco la dosis. No es nunca en la tradición antigua nunca se le da la misma cantidad del medicamento a las personas, se les da una dosis única y personal a cada uno para el tipo de trabajo que va a realizar. Y finalmente, con posterioridad a la ceremonia, se hace una entrevista también para asegurarnos de que lo que se ha planteado previamente está encauzándose o está, ¿no? Resolviéndose. Y por otro lado, en este protocolo antiguo nunca se tiene una ceremonia porque una persona entra y casi ni se entera y ya terminó. Entonces, cuando se hace unas 3 o 4 ceremonias, en esa continuidad se puede continuar los procesos y profundizarlos, y por lo tanto el efecto terapéutico posterior en la vida cotidiana posterior de la persona va a ser mucho más transformador. Pío, tu protocolo incluye entonces una limpieza primero, las entrevistas y 3 ceremonias. Sí, unas 3 o 4 ceremonias. 3 o 4 ceremonias. Es algo que permite realmente profundizar y sobre todo aplicar todas las medidas sanadoras, terapéuticas, ¿no? Posteriores, ¿no? Hay que afianzar, hay que aplicar. Pero es bien interesante, por ejemplo, cuando dices lo de la limpieza, porque muchas personas se limpian o piensan que se limpian o no sé, lo de los chakras con meditación, pero tu protocolo es del cuerpo, ¿no? O sea, tú limpias el chakra, pero a nivel corporal, ¿cómo funciona? Es que los chakras son, hay un sistema, ¿no? Que es como la cenicienta, ¿no? De los sistemas del cuerpo, ¿no? Ese sistema es el sistema energético, ¿no? Los chinos lo tienen bastante mapeado, los coreanos, ¿no? Entonces, este sistema tiene, en quechua le llamamos los ñawis, ¿no?
trabajamos con 5, que son los 7, pero los 2 primeros y los 2 últimos están incluidos en uno, pues son 5. Estos centros, si bien no están no pertenecen a la fisiología orgánica, pero sí tienen una incidencia en esa fisiología. Los bloqueos energéticos producen, enferman los órganos y los sistemas del cuerpo. Entonces, el hecho de desbloquearlos a través de estas plantas especiales ayuda a que el sistema energético tenga una fluidez y una irrigación energética en los sistemas del cuerpo que tienen que ver con la salud. En ese sentido, la medicina ancestral de América o del Perú tienen ese parentesco tan cercano a las medicinas asiáticas, que tienen un enfoque también, un principio basado en el sistema energético. Pero pensando en lo que es una energía y pensar que por ejemplo, con algo orgánico, que vomitando se va a limpiar ese chakra, creo que las medicinas orientales van más hacia la meditación, Bueno, eso es lo que parece no tan solo eso, interesante. utilizan también moksas, masajes, a veces movimientos, fitoterapia, es un conjunto. La medicina o las medicinas orientales tienen una batería de recursos, ¿no? Pero creo que ninguna como la peruana, que es vomitando y... No creas, ¿sí? En el Ayurveda hay también alguna planta por ahí que tiene el efecto y que se aplica normalmente, a veces cuando hay riesgo de ser psicótico en un paciente, se le da esa planta vomitiva y lo limpia del riesgo, ¿no? O sea, que lo descarga energéticamente y evita el brote psicótico, ¿no? Nosotros también tenemos este tipo de plantas, pero nuestra riqueza es única. Tenemos como 70 variedades para distintas necesidades. Y claro, ¿cómo explicas el funcionamiento si el agua que ingieres con las plantas estas se van por la vía digestiva? ¿Y cómo es que tienen una incidencia sobre el sistema energético y van desbloqueando los chakras, que son los puntos donde los bloqueos emocionales y de distinto tipo se fijan y se parasitan? Y esto tiene consecuencias mórbidas de fragmentaciones en la relación de la persona consigo mismo y con el mundo. Entonces, estas plantas van, digamos que el efecto vomitivo va focalizándose de una forma natural en el chakra de donde uno está emitiendo el vómito. Y cuando uno baja al primer chakra, este es el final del proceso de limpieza previa, ¿no? De desbloqueo previo. Pero para nosotros es un insulto decir que estas plantas son purgativas a nivel digestivo, porque tienen un efecto específico sobre el sistema energético, ¿no? Es una de estas caricaturas que hacen respecto a nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Es bien interesante, o sea, es la sabiduría de nuestros ancestros, han encontrado plantas especiales por otro para lado, eso. Estos protocolos no es un protocolo mío, no lo he creado, no lo he fabricado, no me he imaginado, sino que es algo que lo he aprendido, ¿no? Está en la tradición. Esto se está dejando de lado. Ahora se cree que esta planta es sagrada en el sentido cristiano, sin verificar realmente cómo es que se ha utilizado desde épocas antiguas, ¿no? No tiene una sacralidad teológica, tiene una maestría, son una categoría que la traducción más adecuada sería, más que lo sagrado, como lo maestro, ¿no? Una planta maestra. Pero son plantas respetables, por ejemplo, son consideradas como hermanas mayores, pero no hay una sacralidad, una deidificación de las plantas. Eso nunca ha habido antiguamente, ¿no? Eso sería afirmar que por el hecho de tomar esta planta te va a curar. Y sabemos perfectamente en América que estas plantas se utilizan más que para curar, para magia negra.
lo cual sería imposible si esta planta tuviera la connotación de sagrado judeocristiano que le están atribuyendo. Te refieres a la ayahuasca específicamente. Específicamente, claro. Y Pío, muchas de las personas cuando toman ayahuasca, algunos ven visiones, otros escuchan cosas, otros piensan no me ha hecho nada porque no vi nada. ¿Cómo funciona? ¿Cómo son las visiones de la ayahuasca? Bueno, en realidad las visiones son una expresión de lo que la persona tiene dentro, ¿no? Son como los sueños, ¿no? Que son una expresión del mundo interno. En esa expresión está manifestada la historia de morbilidad de la persona y también las partes de fortalezas que tiene. La transmisión de estos mensajes a través de los sueños son una fuente antiquísima, ¿no? Que, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras podemos ver en distintos capítulos, ¿no? En el caso de las visiones tienen la misma fuente, ¿no? Son exactamente como sueños, pero estando la persona consciente y despierta, ¿no? Estos contenidos son personales y son de distintos tipos, y todas estas formas de percibir el mundo interno de la persona que participa en una ceremonia de este tipo tienen la misma validez, inclusive mayor en algunas de ellas. Por ejemplo, hay las típicas visiones visuales, que son las que normalmente la persona que no es originaria de una tradición indígena asocia a las visiones, ¿no? Pero hay también visiones auditivas, hay visiones volitivas, visiones kinestésicas. Hay personas que necesitan cierto movimiento para poder interiorizar, hay personas que necesitan quietud, a veces hay personas que requieren hacerse un cierto masaje para poder movilizar y desbloquear sus contenidos internos, y todo esto está canalizado a que el sistema energético se desbloquee y se limpie para que la salud comience a retornar a la persona. Ahora, la planta, tú comentabas hace un rato que si uno solamente se queda quieto y viendo o escuchando las visiones, pues no pasa nada, que la persona tiene que hacer un trabajo, la planta no hace el trabajo por ti, ¿no? Todo esto, claro, todo esto es porque claro, el problema es que si pensamos que la planta de la ayahuasca es sagrada en el sentido que nos imaginamos de lo sagrado asociado a lo teológico, entonces, pero no corresponde eso a la cosmovisión andina, indígena, sino es una idea que sin preguntar la persona de una cultura occidental está pensando sobre esta tradición. Entonces, por eso hay personas que toman esta planta en condiciones no medicinales, ¿no? O sea, como si la planta te va a curar por sí, ¿no? Entonces, y quedan peor de lo que estaban, ¿no? Lo cual sería imposible si esta planta fuera sagrada en el sentido que uno se está imaginando, ¿no? Es decir, y además, como explicaba antes, esta planta se utiliza mucho en magia negra para hacer daño a las personas. ¿Cómo se puede hacer daño a la persona con esta planta? Claro, es que el principio es que en un sentido se desbloquean los centros energéticos, en el otro sentido se bloquean. Entonces, en el nivel del trabajo energético no hay distancia. Hay gente que, pues es un tema económico, ¿no? En realidad, los trabajos de magia negra son trabajos carísimos y eso da poder. Entonces hay personas que se dedican a eso, ¿no? Pero tendría que tomar la otra persona a la cual le quiere hacer. No es necesario. Tiene que pagar, eso sí, la persona que quiere hacer el daño a otra persona. Así se le puede hacer. Es decir, hay fusiones incluso con el vudú, es una cosa que es increíblemente masiva, ¿no? En Brasil se ve muchísimo esto, pero también en Perú, en Ecuador, ¿no? En Bolivia, en Colombia. Es decir,
Claro, la persona que cree que esta planta es sagrada en el sentido cristiano cree que por el hecho de tomarla ya está sacralizada y que esto va a curar. Y no es así, ¿no? Es decir, el problema de la persona que no es de origen indígena, de la tradición indígena, cree cosas sin consultarlas, sin adentrarse, y siempre la tendencia es pensar que las sustancias son las que curan, con la misma lógica de la medicación alopática, de las sustancias que se comercializan en la medicina convencional. Pero la lógica de las medicinas antiguas no corresponden a ese principio de que el efecto activo de la planta es la que te curará. Y también la poca responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando personas que decían, no, pues yo hice ayahuasca y fui a tomar y, o sea, no hacen la dieta, ¿no? ¿Por qué es importante hacer la dieta? ¿Qué pasa? Y dicen, y me fue igual, vi visiones, pero ¿qué pasa después? Ese es el problema, se asocia el tomarla a las visiones que uno tenga y a un recuerdo bonito, es casi como algo recreativo en realidad, con un disfraz de respeto, una cierta, digamos, cosmética de la forma en cómo se hace, ¿no? Obviamente ponen fueguitos, ponen vestuarios, plumas, se asocian que eso tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la tradición del vestuario originario, pero no tiene que ver con los protocolos de la tradición, ¿no? Entonces hay mucha gente que termina muy mal con estas experiencias porque no están recurriendo a esta medicina en su contexto originario, donde hay una preparación del médico indígena muchos años y donde esa apertura que produce a nivel energético el ayahuasca puede gestionarse de una forma terapéutica, lo cual no ocurre por el hecho de solo tomarla. ¿Por qué es importante dietar y qué puede pasar si uno no dieta? Bueno, hay dificultades en la incorporación de la medicina, ¿no? Y hay efectos secundarios de muchos vómitos innecesarios en la mayor parte de los casos de las personas que no hacen la dieta. Y por otro lado, la dieta amazónica, la dieta originaria, facilita que el efecto activo de la planta funcione bien. Por ejemplo, le doy un ejemplo. No se pueden comer alimentos no frescos, ¿no? Es decir, con fermentos. Entonces, si comes queso, si comes pan, ¿no? Si comes un pescado ahumado o un pescado que no está recién pescado o un pollo que no está fresco, entonces tienen procesos fermentativos. Estos procesos fermentativos anulan la asimilación de la chacruna, que es la sustancia que da la visión. Como consecuencia de eso, la experiencia se vuelve una experiencia purgativa de vómitos y todo esto, pero sin contenidos visionarios. Este es el motivo que se ha descubierto a través de pruebas de laboratorio que la chacruna, que es la planta que se acompaña con el ayahuasca, que es la que da la visión, entonces si se consume una dieta inadecuada, el efecto va a minimizarse. Son motivos muy concretos y esto está previsto en las tradiciones antiguas, ¿no? Pero no puede traer consecuencias físicas después, o sea... Bueno, no necesariamente, sino que se limita tremendamente el efecto, la posibilidad terapéutica, y que por otro lado, se tiene que tomar cantidades de veces. La planta se está extinguiendo porque hay un consumo y un mercado de venta que nunca ha existido antes, ¿no? Es decir, siempre los que nos dedicamos a esto hemos preparado nuestras medicinas y hemos administrado a las personas que lo necesiten, pero ahora se compra hasta por internet. Entonces todo este mercado está aniquilando la especie, ¿no? Entonces
Pero todo está bajo la lógica de que la sustancia es la planta sagradita, la bolita sagradita te va a curar. Y no es eso, sino todo el conjunto de herramientas terapéuticas que se han desarrollado en milenios. Eso en conjunción con la planta son los que pueden tener un efecto terapéutico seguro, ¿no? ¿Por qué no se pueden tener relaciones sexuales antes de tomar el ayahuasca? Sobre todo después, es contraindicado porque como es un trabajo energético, después, sobre todo en el hombre, ¿no? Esa eyaculación produce una apertura y se vacía el trabajo bueno que uno ha hecho. Entonces, por este motivo se recomienda abstenerse por lo menos un día posterior, su siguiente día se puede retomar, según, ¿no? O a veces 3 días, en fin. Y en lo que se refiere antes para tener la energía, la concentración necesaria, ¿no? Pero son en realidad motivos técnicos, no es que en la tradición indígena haya una contrariedad con la sexualidad ni nada por el estilo, ¿no? Y Pío, hay muchas personas, como tú decías, que le están usando de manera inadecuada, y no solamente la ayahuasca, también otros productos que son plantas maestras, tú las llamas. ¿Podrías hablarnos de eso y de los peligros que estamos en esta sociedad de ahora? Bueno, el problema es que pensar que estas sustancias por sí son seguras y además descontextualizarse de sus usos antiguos, que son los usos seguros, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con el rapé. Hay una comercialización de todo hoy en día, pero con el rapé, por ejemplo, eso pertenece a culturas de selva baja, donde no hay ni piedras, entonces las personas muelen el tabaco, la planta que van a aspirar por la nariz, el sol me está quemando. La muelen, pero la muelen muy mal molida. Entonces cuando esto se aspira por la nariz, estos pedacitos sólidos tienen un efecto de descongestionar y sacar toda la mucosidad de allí. Y por otro lado, el rapé no se hace todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Se hace en momentos de necesidad donde uno necesita tener la claridad o tener cosas que quiere resolver. Y después del rapé normalmente se va a cazar o a pescar o se va a la chacra. Entonces la persona tiene como una maratón de 40 kilómetros y en ella se produce un efecto aeróbico donde todo ese poco de polvo que ha entrado a los alvéolos se va escupiendo de inmediato. Y ese escupir, ese sacar toda la flemosidad, es como que abriera la mente, y esto tiene un efecto muy positivo en la vida. ¿Qué pasa cuando la persona que lo experimentó y que lo comienza a hacer compulsivamente y a comercializar, etcétera, ¿no? Lo que hace es moler el producto en máquina, lo lleva a un punto de talco. Entonces cuando se aspira, se queda como una masa y entra a los alvéolos y fibrosa los pulmones. Y luego no se hace el ejercicio que se hace en las tradiciones originarias, entonces no se libera este talco que se va adhiriendo a los alvéolos de los pulmones, y a veces la persona lo que hace después es sentarse en su computadora o conversar, incluso meditar, porque claro, como te da una sensación de despeje, es favorable. Pero el problema es que el tema de si se hace muy seguido, esto va a fibrosar los alvéolos y produce fibrosis pulmonar. Y hay muchísimos casos con esos problemas hoy en día. No es que el rapé esté mal, sino que hay que tratar de hacerlo de acuerdo a cómo se hace en sus tradiciones originarias, ¿no? No decir esto es bueno, yo me lo pongo 3 veces al día. Podrías estar poniendo en riesgo tu salud y tu vida futura, ¿no? En fin, cosas de este tipo se están haciendo sin tener pues la actitud de escuchar a los que lo han hecho por milenios,
que son formas más seguras. Estamos en un momento donde todos dicen que respetan las tradiciones indígenas, pero en cuanto a emoción, yo creo que es sincero lo que dicen, pero luego cuando pasan a la acción no se respetan estos protocolos, ni se investigan, ni se preguntan siquiera. Y esto está generando que estas formas tan positivas de estas culturas tengan luego un efecto de enfermar a las personas de esta manera. Es como el tabaco, que ha sido una planta que nunca ha generado problemas ni muertes, porque no se fumaba todos los días ni todo el tiempo, se hacía de una forma ritual. Para nosotros es una planta medicinal maravillosa. Pero si la persona no pregunta y lo empieza a fumar y se hace adicto, pues hay millones de personas que mueren al año por esto. ¿Cómo podemos transformar una cosa tan buena en algo tan negativo? Solamente por la soberbia de no escuchar a nuestros antiguos, a nuestros ancianos y a los que saben cómo debe hacerse estas cosas. Esta sería la recomendación. Y también las personas que mezclan el ayahuasca con otras cosas, ¿no? Esas son experimentaciones mucho más riesgosas, porque claro, allí ya no hay ninguna tradición, ¿no? Hay una experimentación como si esto fuera juguete. Es cierto que estas plantas no son sagradas en el sentido cristiano, teológico, pero tampoco son juguetes, son hermanos mayores. No se juega con esto. Y estas personas pueden tener un efecto recreativo inmediato, pero no tienen idea de las consecuencias en el mediano y largo plazo, ¿no? Es muy delicado. Pío, y las personas que quieran aprender la tradición, todavía, bueno, tú serías uno de los maestros. ¿Cómo están desapareciendo los maestros con esta tradición antigua? El problema, anteayer estuve hablando con un señor que ha recibido enseñanzas, formaciones de los indígenas de Norteamérica. Y la queja de los maestros ancianos, que ya murieron la mayor parte de ellos, es que no tenían a quién enseñar de sus comunidades. Es decir, los jóvenes se dedican a beber y a hacer cosas y no les interesa formarse años para aprender estas cosas. Entonces, uno de los problemas es la falta de alumnos. Todos quieren algo así, no quieren prepararse como antes, quieren lo fácil. Ese es un grave problema, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde van a llegar? Mayormente abandonan casi la totalidad en el camino. Es más fácil comprar la sustancia por internet y repartirla, pero eso es escupir las tradiciones antiguas. No es recomendable, es absolutamente contraindicado, ¿no? Y tú tuviste un maestro que era de los buenos. He tenido la suerte de tener buenos maestros, pocos, pero buenos, ¿no? ¿Fue difícil encontrarlos? Bueno, no es que haya sido difícil, sino que, claro, ha sido una tremenda suerte, ¿no? No es fácil, ¿no? De alguna manera no es fácil. En la época en que yo estaba jovencito, no le enseñaban a los mestizos, solo era algo del mundo indígena. Tuvieron la generosidad de enseñarme siendo mestizo. Mis maestros han sido indígenas, ¿no? Y bueno, de todas maneras es una de las cosas que son importantes, que estas tradiciones antiguas no se mueran, no se olviden, y que de alguna manera puedan sobrevivir para más adelante, cuando las personas pues tengan más conciencia de que estas plantas no son para uso recreativo, ni tampoco para un uso bien intencionado, pero irresponsable, sin formación, ¿no? Y pupilos que quisieran aprender contigo, ¿cómo te contactan? Yo sé que tú tienes tu centro Sachaquente en Ceja Selva, ¿no? No estamos buscando pupilos, pero sí estamos, por supuesto, en la disposición de que estas cosas no mueran, ¿no? Tenemos la página de Sachaquente y a través de la página se puede coordinar estas cosas, ¿no?
¿Algún consejo que quisieras dar a los Estados Unidos, donde hay mucho mal uso, igual que en todos lados, ¿no? Pero específicamente en este sitio de estas plantas medicinales, estas plantas maestras? Bueno, el principio de que las sustancias te van a curar no es algo que tenga que ver con la tradición antigua. Y lo que está habiendo es una comercialización de sustancias, de productos de animales, y que lo compras y lo haces como quieres. Esto simplemente recomendarles de que tengan cuidado, ¿no? Es vuestra vida, vuestra salud, y además recurrir a los maestros antiguos es ayudar a que las tradiciones no se pierdan. En el Perú, por ejemplo, tenemos los pacos, los maestros que hacen los pagamentos a la Pachamama. A ellos les ha caído el rayo y ellos hacen su trabajo desde épocas pre-incas. ¿Cómo hacemos que esa tradición no se pierda? Hacemos los pagamentos, utilizamos sus servicios, les pagamos, son personas muy ocupadas, que prosperan, entonces la tradición se mantiene, ¿no? Es decir, recurrir a las fuentes originarias sería una buena recomendación para que los legados antiguos no se terminen de perder del todo. Muchas gracias, Pío. Pues un gusto compartir un poquito, ¿no? Gracias.